Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Joel Salazar, soy el pastor de la iglesia City Church. Te damos la bienvenida. Estás viendo esta grabación. Queremos realmente poder animarte a estudiar la palabra de Dios. Si no pudiste conectarte esta mañana con nosotros, hemos preparado este video para ti. Estamos con la serie Sígueme tú, hablando acerca de lo que es ser un discípulo y hacer discípulos. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Mateo en el capítulo 10 y vamos a ver lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo nosotros podemos hacer discípulos. Fíjate que el contexto del capítulo 10 es un poquito viendo a Jesús yendo a recorrer todas las ciudades y aldeas enseñando y sanando a los enfermos. Algo maravilloso que vemos aquí previamente en el capítulo 9, el corazón del Señor Jesús. No solamente Él iba y predicaba, sino que Él tenía compasión por las personas. Dice la Escritura, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate que esta es la realidad del mundo. Esta es la realidad que hoy vemos en nuestras ciudades. Gente que está sin un propósito en su vida y cada vez están destruyendo su familia, su matrimonio, y tal vez pensamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, el Señor Jesús ve esa realidad y nos muestra el gran desafío de poder compartirles el Evangelio. Por eso Él dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Déjame decirte que aquí vemos el compromiso de Dios de enviar obreros a la mies. Vamos a ver cómo yo, si soy un discípulo de Cristo, debería hacer discípulos. Decimos lo siguiente: somos discípulos, llamados a ser discípulos. Somos la respuesta de Dios, somos la respuesta de su compasión y la petición del Maestro para el mundo. Vamos a ver aquí 4 aspectos en cuanto a este gran desafío que tenemos de hacer discípulos. Acompáñame por favor en Mateo capítulo 10. Empieza el pasaje con el llamado. Mira el versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos claramente aquí el propósito. Y el propósito es que nosotros realmente podamos entender este gran desafío de poder hacer discípulos. Pero es algo interesante, no es una obligación, no es una imposición, no, es una invitación. Esta palabra llamado tiene que ver con una invitación. Nos hace esta invitación el Señor Jesús de una manera personal. Esta palabra habla de alguien que llama por tu nombre, alguien que se acerca a ti en forma individual. Y este desafío, esta invitación, la está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos, para que ellos vengan a Él y puedan ser enviados al mundo para ser discípulos. Ese propósito de poder hacer discípulos descansa en primer lugar en que Dios no nos envía sin estar preparados. Fíjate que el versículo 1 dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa palabra autoridad habla de capacitar. La palabra tiene que ver con darle autoridad, de darle capacidad, de autorizarle. Podemos también hablar de empoderar. ¿Sabes? Qué maravilloso pensar que Dios está preparándonos para ese gran desafío. Tal vez estás hoy en una iglesia, tal vez has estado estudiando la palabra de Dios o estás comenzando a conocer al Señor y estás aprendiendo acerca de Dios. Pues hay algo maravilloso. Dios te está capacitando para este propósito de poder hacer discípulos. Mira el versículo 5.
Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Esta palabra instrucciones habla de mandato, de principio. Sabes, no podemos simplemente decir, bueno, yo quiero hacer discípulos, pero me imagino que será de esta manera, o tal vez hay alguien que quiera trabajar de una manera independiente. No es así. Sabes, el hacer discípulos tiene que ver con seguir los principios de Dios, seguir la guía de Dios que nos ha revelado en su palabra. Y esto es lo que Jesús le da a sus discípulos, les da instrucciones específicas. Por ejemplo, dice el versículo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios quiere ir guiándonos, Dios quiere mostrarnos el camino. Sabes, vemos no solamente que necesitamos instrucciones para cumplir el propósito de Dios, sino también ver las necesidades que hay. Sabemos que Dios nos está enviando, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Mira el versículo 7, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. En primer lugar, Dios nos manda a llevar el evangelio, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas. Este mensaje tiene que ver con la persona de Jesús. Cuando tú un día escuchaste el evangelio, ¿qué escuchaste? Escuchaste que la Biblia dice que todos somos pecadores y que por esa razón hay una condenación eterna como consecuencia del pecado. Pero también hay una buena noticia. Jesús murió por nuestros pecados. Y hay un regalo, la salvación, el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo. Hay una necesidad espiritual. Somos llamados para cumplir el propósito de Dios supliendo las necesidades espirituales de la gente. Pero no solamente necesidades espirituales. Mira, el pasaje dice en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. El texto nos muestra que el corazón de Dios es que también seamos empáticos con la necesidad física de las personas. Si vemos a alguien que está pasando una necesidad, que Dios nos pueda usar como bendición para suplir esas necesidades físicas, emocionales, pero también las necesidades espirituales que vemos aquí. Hay algo muy importante en ese propósito de hacer discípulos. No hay una obligación, Dios no nos obliga a hacerlo, Dios nos invita, sí, de manera imperativa. Él nos hace un llamado urgente. Él mismo lo dice en el capítulo 9, la mies es mucha, el campo está listo para recoger el fruto y no hay trabajadores, no hay obreros suficientes para ir a recoger la cosecha. Dime si eso no te va a animar a ser parte de la obra de Dios. Por eso cuando dice el pasaje, de gracia recibiste, da de gracia, el término gracia es gratuito, habla de un regalo, pero también habla en el sentido voluntario, que nos animamos a hacer la obra de Dios, de ir a ser discípulo de manera voluntaria, en la libertad que Dios nos ha dado. No porque vamos a recibir algo, sino porque realmente estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otro aspecto de hacer discípulos, vamos a ver aquí, es que vamos a enfrentar pruebas. Va a haber dificultades. Mira el versículo 16 del capítulo 10. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas instrucciones hablan de que podamos estar atentos y alerta, porque déjame decirte que la obra de Dios no es fácil. Va a haber oposición, gente capaz se va a molestar porque tú le estás compartiendo el evangelio. Aún esta oposición puede venir de tu familia. Dice ahí en el versículo 17 y dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Y esta palabra
o se entregarán, tiene que ver con engaño, con traición. Y sabes, a veces va a haber personas que nos van a traicionar. Como dijimos, ese círculo puede ser muy íntimo, puede ser muy cercano, puede ser tu familia. Hay una oposición, hay un enemigo que está tratando de frustrar la obra de Dios, de que no vayamos a ser discípulos. Y Él está tratando de poner gente y personas en contra de lo que tú puedas llegar a ser. Y de pronto tú quieres hacer discípulos y ya tienes tal vez a tu jefe enojado porque tal vez estás llegando temprano y por ahí tienes la Biblia en tu mano o tienes un folleto sobre tu escritorio y estás tal vez compartiendo la palabra de Dios con alguna persona, algún cliente. Por ahí vas a encontrar tal vez en tu familia que no es creyente, tus padres, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, que tal vez va a resistir o ponerte un obstáculo o aún, como dice aquí la palabra engaño, ¿por qué no distraerte de este propósito? Mira el versículo 22. Dice ahí, porque no sois vosotros, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sabes? Esta palabra aborrecidos habla de ser odiados, esa es la palabra, habla de ser detestados, de ser perseguidos por causa de confesar el nombre de Cristo. ¿Sabes? Va a haber momentos difíciles. Puede ser que cuando alguien te pregunte, ¿eres cristiano? Ya no quiera ser tu amigo. Ya no te vea bien, no te trate bien en el trabajo o aún en tu vecindario. Gente diga, bueno, este es cristiano, entonces empieza a alejarse de ti. Aún personas que te pueden bloquear por el WhatsApp o el Facebook. Va a haber dificultades, va a haber situaciones. La Biblia nos habla que el hacer discípulos vamos a encontrar oposición, va a haber persecución, va a haber gente que te puede engañar, va a haber traición, va a haber aún personas que te pueden aborrecer por este propósito. Pero hay una promesa de Dios. Vemos aquí en este desafío que hay una promesa de parte de Dios dentro de lo que es el hecho de pasar esta prueba. Vamos a ver en el versículo 22 al final que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes? No está hablando acerca de la salvación eterna porque ya somos salvos en Cristo. Aquellos que vamos y anunciamos el Evangelio, ya hemos creído en Cristo y nuestra salvación es segura porque es un regalo de Dios. La promesa de la salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Lo que quiere decir este pasaje es que aquellos que van a resistir la prueba, van a enfrentar estos peligros, pero van a ser fieles a Dios, no van a claudicar. Dios está prometiendo darte la salida. Dios está prometiendo librarte de estas situaciones, de esta oposición y colocarte en un lugar seguro. Es por eso el concepto de salvación es resguardarte del peligro, es colocarte en un lugar a salvo. Esa es la promesa de Dios para aquel que persevera en obedecer a Dios y ser fiel a Dios, pero no tiene que ver con la salvación, sino con enfrentar las pruebas. Otro aspecto del hacer discípulos tiene que ver con algo que es una continuidad de lo que acabamos de mencionar. ¿Sabes? Va a haber, cuando hablamos acerca del hacer discípulos, tenemos que entender bien el propósito. El propósito, a qué somos enviados, a ser discípulos. Pero va a haber pruebas y en medio de esas circunstancias Dios promete protegernos. Qué maravilloso cuando nosotros sentimos la presencia de Dios acompañando nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor, haciendo discípulos. Mira el versículo 26, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dice la Escritura, no los temáis. No temáis a aquellas personas que se van levantando, ¿no es cierto?, para oponerse a la tarea, al ministerio que Dios te está encomendando. Mira el versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
por más, como diríamos, temible que parezca la persona, la circunstancia o los problemas, no te pueden hacer más nada. ¿Sabes? Porque Dios está guardando nuestra vida, pero sobre todo Él está protegiéndonos. Y Él está diciendo, temed a aquel que puede realmente destruir el alma, pero nuestra salvación está segura en Dios. Dice la Escritura en el versículo 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjate, aquí hay dos ejemplos que muestran ese cuidado y esa protección de Dios. Vamos a ver en primer lugar la soberanía de Dios. Está hablando de un ave muy pequeño, que tal vez en el mercado podría costar de muy poco valor, un gorrión. Y está diciendo que ningún ave tan pequeña, tan diminuta como un gorrión cae si Dios no lo permite. Dios está al control de todos los eventos, de todas las circunstancias de la historia. Él es soberano, Él reina. Pero mira el versículo también, versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y esto habla de la omnisciencia de Dios. Sabes, Dios conoce todo, no hay nada que escape al control de Dios. Gente quería, ahí de pronto estaba haciendo su plan en oculto, queriendo ir en contra de Jesús, en contra de los discípulos, pero Dios sabía todo esto. Y Dios iba obrando para guardar a sus siervos. Y lo mismo, puede haber mucha gente queriendo oponerse, pero Dios está al control de todo. Él es soberano, Él es omnisciente. Vemos la protección de los discípulos. Discípulos haciendo discípulos. Pero hay algo más que quiero compartir contigo. Mira el versículo 40. Dice la Escritura, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sabes, hay algo maravilloso. El hacer discípulos es una tarea, es una carrera que tiene un premio, una recompensa. Y aquí el Señor va a honrar a los que le honran, porque Él dice, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Hay una recompensa, hay bendición. Dios quiere bendecir a las personas también que están siendo de bendición a tu vida y a tu ministerio. Mira lo que dice el versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Qué maravilloso, ¿verdad? Un profeta era aquel que venía a hablar el mensaje de parte de Dios. Y aquí está hablando de que Dios va a recompensarnos. No importa el servicio que nosotros podamos ofrecer a Dios. Hay una recompensa especial de Dios. No solamente para nosotros, sino para aquellos que están participando, apoyando el ministerio que nosotros estamos desarrollando. Mira el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sabes, Dios no es deudor de nadie. Dios está tomando en cuenta todo. Tu hospitalidad, tu corazón abierto, tu generosidad en cumplir la gran comisión de llevar el evangelio, pero también de ser de bendición a aquellos que están en la obra de Dios. Yo quiero animarte a algo esta mañana. Poder pensar en este hermoso desafío. Discípulos haciendo discípulos. Somos discípulos, llamados a ser discípulos de Cristo. Somos la respuesta de la compasión y la petición de nuestro Maestro por el mundo. ¿Estás haciendo discípulos? Si alguien te preguntara, ¿a quién estás compartiendo el evangelio? ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás visitando o estás invirtiendo tu tiempo? Esa es una respuesta que tú puedes darle al Señor. Pero si no lo estás haciendo, yo quiero animarte el día de hoy a comprometerte con Dios y a ser un discípulo haciendo discípulos. Que Dios use su palabra para animarte, y estamos en contacto por Facebook, la Iglesia City Church
y te puedes conectar por WhatsApp también a los devocionales diarios que estamos compartiendo contigo, y podemos también estar orando por ti, por tu vida. Si necesitas consejería, necesitas compartir con nosotros alguna carga, llámanos en el Facebook o por WhatsApp, estamos para servirte. Estamos en La Pradera orando por el refugio, por Saquia, por Cibatá, también por Lomas del Marqués. Estamos orando por cada persona ahí en esta zona, la gente del campanario y aquellas personas que han estado conectándose con nosotros. Los esperamos el domingo a las 11 de la mañana por Zoom, y pronto, gracias a Dios que estamos pasando ya estas restricciones en cuanto a la pandemia, podamos reunirnos también en presencial. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos.